Bueno, pues empezamos sin más dilación. Perdón por la espera, por el retraso. Ya comentaba que es que me he equivocado de sala de juntas y me he ido al D. Eh, y bueno, pues se tarda un poquito en subir las escaleras. A mi edad, sobre todo con una cojera terrible que tengo, así que lo siento, perdonen. Vamos a inaugurar entonces esta sesión de la voz de los maestros. Estoy muy contenta de que nos reunamos un año más en esta convocatoria, que es una convocatoria que el Instituto Menéndez Pidal atesora y además bueno, la realiza siempre con mucho gusto y con mucho placer y que siempre ponemos en manos de los becarios, en este caso un becario nuevo como es Juan Manuel Díaz Ayuga y una becaria que ya es doctora y que felicito en esta ocasión, Celia Fava, porque ha obtenido su doctorado hace unos meses, hace muy poquito tiempo. Así que nos alegramos también muchísimo por ello. Como siempre, han dado lo más de sí y nos están ofreciendo unas jornadas fantásticas que comienzan hoy. Van a ser partidas en 3 días, hoy y la próxima semana dos más, 3 mañanas en total. Y bueno, van a ser híbridas, con lo cual aquí somos pocos, en la sala de juntas somos pocos, pero veo que está conectada una gran cantidad de personas, lo que agradezco muchísimo. Creo que los que van a hablar hoy aquí y a lo largo de toda la semana, sí, nos hacen un enorme favor y explicaré por qué y les agradezco especialmente su asistencia, su asistencia y su insistencia en la filología en estos tiempos de desvelo y de amenaza, cuando la supervivencia económica de lo que entendemos por vida intelectual y vida académica se encuentra de nuevo amenazada, ¿no? Nos reunimos aquí justo a un mes del anuncio ominoso del recorte salvaje de los presupuestos universitarios y en algunos casos, como el de la financiación de los grupos de investigación, su supresión completa. Los grupos de investigación de la Universidad Complutense no van a tener ningún tipo de financiación este año. En tiempos de zozobra como estos, yo suelo recurrir a modo de consuelo, a modo de muy personal de consolatione philologi, a las conferencias que Edward Said pronunció en Oxford en el año 2000. Conferencias en las que de una manera muy lúcida él detectaba y repasaba todo aquello que podría atentar contra la cultura humanista, dentro de una desoladora lista de enemigos del saber que no ha cambiado nada prácticamente desde ese recuento. Él habla de las fuerzas deshumanizadoras de la globalización, de los valores neoliberales, de la codicia económica, de la ambición imperialista, del avasallador crecimiento de la tecnocracia, de las exigencias del utilitarismo, de la dictadura de la cifra y de la rentabilidad. En contra o a manera de neutralización posible de todos esos riesgos, Edward Said nos ofrecía un canto de alabanza y una rendida defensa, no de otra cosa, sino de la humilde disciplina y ejercicio de la filología. Esta, decía él, en la medida en que postula una lectura detenida, una lectura sosegada de los textos, el examen, decía, paciente de las palabras, incluso la atención de por vida a las mismas, parece la única disciplina, el único gesto que puede abrirnos a la experiencia de la otredad, a la comprensión, decía él, de lo ajeno, al estudio global y profundo de la parte más íntima y más social de lo que somos, es decir, el lenguaje, y por tanto al ser universal y al hombre concreto. La filología, insistía Edward Said, preserva y custodia lo que serían los fundamentos del humanismo que caracteriza como su logro mayor toda la cultura occidental. Creo, insisto, que los que van a hablar aquí hoy a lo largo de este encuentro suscribirían todo lo anterior, incluso sonando a lo que, con ese neologismo terrible en el que se reduce siempre toda nuestra realidad, suele calificarse de buenismo simplificador, ¿no? Pero es justo este buenismo, es decir, esta convicción en los poderes restauradores del arte, del pensamiento, de la literatura, en su capacidad de resistencia frente a la barbarie, lo que alentó las obras, por ejemplo, de Jacob Burckhardt, cuando confesaba no estar dispuesto a morir, sino por la defensa y afirmación de la cultura occidental, o la tarea de Erich Auerbach, aquel erudito perseguido
que en el Estambul ocupado por los nazis concibe como vía de escape y como vía de consuelo la redacción de su monumental Mímesis. Y resistencia frente a la barbarie como la que guió a Mario Praz, a Leo Spitzer, a Ernst Curtius, a Avi Warburg, por supuesto a nuestro Menéndez Pidal y desde luego al propio Edward Said. Sin embargo, leyendo esa vivificadora semblanza del trabajo filológico que nos ofrecía Said, me detuve en un párrafo que curiosamente no me había llamado la atención antes, ¿no? Ahí, hilvanando fe y convicción a partes iguales, Said alaba la investigación en la universidad como un reducto parecido al del scriptorium de los monjes medievales, dice, de preservación del saber, de la racionalidad, pero también un refugio que protege un modo lento, casi mascado, mesurado de hacer las cosas, lejos del dictamen del rendimiento, que mima un pensamiento no sometido a los rigores de la moda ni de la actualidad mediática. Repito que este es un párrafo del año 2000, cuando los profesores invitados a estas sesiones estaban plenamente en activo, dando clases porque en activo siguen, digamos, y empezaban a percibir el cambio que graba este idílico retrato de Said con la pesadilla de la burocracia, el laberinto de la gestión administrativa, el absurdo en la cuantificación de impactos, de citas, de cuartiles. Empecé diciendo que estos son tiempos sombríos, más oscuros si cabe en un medio académico que asiste asombrado al cierre de sus bibliotecas, de sus salas de lectura, a la amenaza de supresión de titulaciones y las cifras de matrícula no las acompañan, al sinsentido de las evaluaciones, las acreditaciones, las auditorías, en razón de impactos cuantitativos, al éxodo de nuestros mejores estudiantes hacia regiones más cálidas, a la reducción de becas de estudio y recortes presupuestarios radicales, como los señalados al principio. Por eso, repito, también agradezco enormemente a los profesores invitados que hayan querido venir, que nos acompañen, que contribuyan con su buen hacer a crear un refugio de conocimiento sin saldos de rendimiento inmediato, pero sobre todo que nos recuerden, con su sola presencia aquí, con su lectura detenida, con esa vida suya dedicada a las palabras, qué otro modo de hacer y qué otra universidad es posible. Sí, en primer lugar, gracias por tanto también a Carmen de Mora, que es la que va desde la Universidad de Sevilla, va a abrir estas jornadas. Jornadas, como digo, de consuelo para los perseguidos de la filología. Bien, bueno, pues muchísimas gracias y cedo la palabra a Juan Manuel Díaz Ayuga, organizador. Gracias.